Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe hoy. Hoy vamos a tratar de entender cómo venció Cristo y cómo estamos invitados nosotros para vencer. Vamos a tratar de entender qué es lo que en realidad Cristo ha ganado para nosotros, ¿verdad? El texto que vamos a tratar de reflexionar hoy nos va a enseñar el método de Dios y por qué Cristo es nuestro ejemplo, por qué tenemos que seguirlo, ¿verdad? Así que sin perder más tiempo vamos a entrar en el texto. La reflexión de hoy está titulada Victoria en la tentación por medio de Cristo. Y vamos a ver qué significa eso en realidad, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que vencer? Satanás asaltó a Cristo con sus más fuertes tentaciones en el desierto. Jesús fue 40 días tentado por el diablo, y en aquellos días no comió nada, y cuando terminaron, después tuvo hambre. Y el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, manda a esta piedra que se haga pan. ¿Debe el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, aceptar la duda y demostrar al apóstata que es el Hijo de Dios, el príncipe del cielo? Y esto es una clave que también debemos de entender nosotros, mis queridos hermanos. Cuando el enemigo de Dios nos presenta tentaciones, tenemos que hacernos esta pregunta, ¿verdad? Por eso nos resulta tan complicado, ¿verdad? Porque, claro, nuestro Dios quiere cooperar con nosotros y sin nuestra cooperación no puede lograr esta obra que no puede lograr hacer esta obra que tiene que hacer en nosotros, ¿verdad? Pero hoy vamos a entender que en primer lugar tenemos que estar muy atentos cada vez que se nos presentan retos, tentaciones, ofertas, sea lo que sea, ¿verdad? Nosotros debemos de estar atentos para que no caigamos en tentaciones, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta también que es muy necesario conocer la palabra de Dios, porque vais a ver que Jesús siempre contestó con lo escrito está. Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, esto quiere decir también que no conocemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos contestar? Está claro de por qué caemos en todo el rato, ¿verdad? ¿Por qué no resistimos a la tentación? Porque es que Satanás, y lo vamos a ver hoy, él viene con el plan hecho, él sabe por dónde entrarnos, ¿verdad? Por dónde atacarnos. Y de tal manera que nosotros caigamos en estas tentaciones. Hoy vamos a ver cómo Jesús contestó, con qué poder y de qué manera lo hizo, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Esta es la manera de ganar, no hay otra, ¿verdad? ¿Debe el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, aceptar la duda y demostrar al apóstata que es el Hijo de Dios, el príncipe del cielo? Satanás trató de involucrarlo en la controversia, pero si cedía a las demandas del rebelde, fijaos aquí, nada para el bien del hombre o la gloria de Dios sería ganado. Y fijaos lo que nos dice a continuación. Jesús no presentó ninguna prueba ni presentó ningún argumento, sencillamente resistió a la tentación y punto. ¿Verdad? No repitió a Satanás lo que el rebelde ya sabía de su posición exaltada, como el amado comandante del cielo que era adorado por las huestes angélicas. ¿Qué evidencia serviría en el caso ante él? Jesús sabía que todas las pruebas serían inútiles para romper el poder de la rebelión en el corazón de Satanás. Y trató con el tentador como sus seguidores lo harán
con Él a través de todos los tiempos. Aquí nos dice que nosotros tenemos que fijarnos en Cristo y ver de qué manera Cristo ganó para que nosotros podamos hacerlo de la misma manera y con el mismo poder. Y vamos a ver porque nos va a explicar esta forma de ganar, ¿verdad? Al enfrentar el desafío del maligno de probarse a sí mismo como el Hijo de Dios, Cristo no respondió ni una sola palabra que pudiera llevar a una controversia. Dijo: está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y fijaos aquí el arma de guerra. Fijaos cómo venció Cristo. En primer lugar, porque conocía la voluntad de Dios, conocía lo escrito está. Fijaos, el arma de su guerra fue la palabra de Dios. Así se hizo evidente al tentador que en el conflicto, atentos aquí, no se apartaría ni un ápice de lo que había salido de la boca de Dios. Claro, esto requiere de nosotros un estudio profundo de las Escrituras, comprender cuál es el método de Dios, cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque si no, no somos capaces ni de identificar cuando el enemigo de Dios se nos presenta, ¿verdad? A través de sus tentaciones, ofertas, retos, lo que fuera, ¿verdad? Y si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo sabemos contestar? ¿Entendemos? No podemos ni identificarlo, ni saber contestar o callar, si la situación lo requiere, ¿verdad? Satanás sabía que mientras Jesús, y estemos atentos aquí porque fijaos, es una clave importante, Satanás sabía que mientras Jesús se mantuviera en esta posición de honrar la palabra de Dios, no podía esperar una victoria sobre él. Esta es una clave importante, queridos, y por eso estoy explicando que hay que conocer la palabra de Dios, hay que conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque de esa manera, fijaos, dice, no podía esperar una victoria sobre él, y sobre nosotros tampoco. ¿Entendemos? Cambiando sus tácticas, llevó a Cristo y lo puso en una posición muy peligrosa. Y lo llevó a Jerusalén y lo puso en un pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí, porque está escrito: a sus ángeles mandarán que te guarden y en sus manos te llevarán para que no tropieces con ninguna piedra. Esto fue válido para Jesús, pero vais a ver que también es válido para nosotros. Y aquí podemos darnos cuenta del cuidado que Dios tiene con todas sus criaturas. ¿Entendemos? Lo mismo que como Jesús. Vamos a verlo a través del texto, ¿verdad? Porque no quiero que se interprete, sino que se lea, que se entienda, ¿verdad? En la segunda tentación, Satanás supone que se ha encontrado con el segundo Adán en su propio terreno. Y vamos a ver ahora que Cristo ganó la pelea que perdió Adán. Y vamos a ver qué es lo que ganó para nosotros en esa pelea, ¿verdad? Enseguida lo vamos a tratar. En la segunda tentación, Satanás supone que se ha encontrado con el segundo Adán en su propio terreno. El astuto enemigo presentó en la tentación las palabras que habían salido de la boca de Dios. Había venido a Cristo como un ángel de luz directamente de los atrios de arriba, y hace parecer que conoce la palabra de Dios y entiende también la importancia de lo que está escrito. Y aquí tenemos que estar muy atentos, queridos, porque muchas veces Satanás se presenta de muchas maneras, incluso a través de personas que son, yo digo siempre, ¿no? Maestros de Israel, doctores de la ley, cosas por estilo, ¿verdad? Pero que Satanás también se nos puede presentar de esta manera. Y si no estamos preparados, no sabemos cómo actuar ni qué contestar. Esto es muy importante, ¿verdad? Pero no solamente cualquier persona puede ser, pero en este caso dice, se presenta como un conocedor de la palabra, ¿verdad? En realidad, todos deberíamos de ser conocedores de la palabra. Pero, desgraciadamente, nos hemos acostumbrado que
los maestros de Israel se lo saben todo y que este es su trabajo, ¿verdad? Pero esto es un gran error. Por eso Dios nos invita siempre que no confiemos en el hombre, sino que seamos nosotros mismos los que conozcamos la palabra de Dios, precisamente para que podamos evitar una situación como esta que la vamos a leer ahora, ¿verdad? Cristo fue tentado a responder al sí, pero sabía que no debía haber ninguna presunción manifestada por él. Presunción. Y esto es una gran tentación, ¿verdad? Porque muchas veces parece ser como que tenemos que demostrar que nos sabemos las cosas, ¿verdad? Pero fijaos, aquí dice que él evitó presumir, ¿verdad? Esa presunción. Entonces dice, pero sabía que no debía haber ninguna presunción manifestada por él, que no debía poner en peligro su vida para dar la evidencia que Satanás había pedido. Y en este caso muchas veces hay que saber callar también, porque Satanás se nos presenta y nos coloca en esta posición como que no, tú no te sabes nada, y nosotros saltamos enseguida como para demostrar que sí que sabemos. Pues hay que saber callar también, ¿verdad? No presumir, mejor dicho. Se abstuvo de aceptar la más mínima duda con la que Satanás trató de vencerlo. Jesús le dijo, está escrito otra vez, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús se había humillado a sí mismo, vistiendo su divinidad con humanidad y sometiéndose a todas las tentaciones con las que la humanidad debería ser acosada. Es decir, como un ser humano, él se sometió a todas las tentaciones con las que la humanidad debería ser acosada. Y vamos a ver que en realidad hay tres tentaciones muy potentes a través de las cuales Satanás trabaja. Enseguida vamos a tratar de saber cuáles son estas tentaciones, ¿verdad? Sabía que las apariencias estaban todas en su contra, pues la debilidad humana, las necesidades humanas, estaban sobre él, y sintió profundamente la falta de alimento y los resultados de su largo ayuno. En un momento así, podría haber permitido que una serie de suposiciones y dudas le asaltaran, y haber cedido al enemigo, y haber murmurado contra Dios en la humillación de su posición. Podría haber hablado con el enemigo y, en la duda, haber aceptado su sugerencia de que no era el Hijo de Dios. Como los hijos de Israel en el desierto, podría haber dicho, ¿está el Señor entre nosotros o no? Y lo puse tan grande, mis queridos hermanos, porque aquí tenemos que entender una cosa. Desgraciadamente, este evangelio de la gracia barata, de los nicolaitas, porque es que es el evangelio de los nicolaitas, ¿verdad? Nos ha dicho que no podemos, que simplemente tenemos que creer y con esto ya está todo hecho, ¿verdad? Pero en realidad lo que pasa es que nosotros no creemos que podemos vencer, ¿verdad? Como Cristo venció, a pesar de que está escrito en las Escrituras y en la verdad presente también. Y la tentación que se nos presenta es precisamente esta. ¿Está el Señor entre nosotros o no? ¿O está el Señor conmigo? ¿Tengo poder de resistir a esas tentaciones que Satanás nos presenta como les presentó a Cristo, ¿verdad? Y aquí leímos que Él se sometió a todas las tentaciones con las que la humanidad debería ser acosada, ¿verdad? Por lo tanto, en realidad, a través del ejemplo de Cristo es la forma como nosotros también debemos de responder a esas tentaciones. Por lo tanto, eso nos dice que sí que podemos. Y vais a ver una vez más, ¿verdad?, que no hemos entendido bien las Escrituras, la verdad presente, ¿verdad?, porque para eso nos la envió Dios, para eso la tenemos, para poder entender el método de Dios para salvarnos, y que no lo hemos entendido bien, porque en realidad no confiamos. Aunque nosotros decimos creemos a Dios,
no conocemos qué creemos. Ese es el gran problema. Por eso es un creer de los nicolaitas, ¿verdad? Es un falso creer, porque creer a Dios supone conocer la voluntad de Dios. Y cuando conoces la auténtica voluntad de Dios, tú no puedes preguntar, ¿está el Señor entre nosotros o no? Porque lo debes de tener clarísimo, ¿no? Claro, clarísimo que sí que Dios está conmigo, ¿verdad? Cuando no había agua para beber y tuvieron sed, murmuraron contra Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué me regañáis? ¿Por qué tentáis al Señor? Y llamó el nombre del lugar Masá y Meribá por los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Atentos aquí. En esto los hijos de Israel manifestaron la más decidida incredulidad en Dios. ¿Y entendéis por qué dije que nosotros, aunque supuestamente aceptando este evangelio de los nicolaitas, ¿no? Que solo con creer, pero claro, ¿creer qué? Porque el evangelio que Dios nos manda, o sea, la voluntad que lo escrito está en realidad, nos está diciendo otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿creer en qué? ¿Os dais cuenta dónde está la herejía? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el problema? Porque ni siquiera ese creer no es un auténtico creer. Creer debería de ser creer en lo escrito está. Pero es que el escrito está nos está diciendo otra cosa. Por lo tanto, no es un creer auténtico. Es un falso creer y un falso evangelio. ¿Verdad? En esto, los hijos de Israel manifestaron la más decidida incredulidad en Dios, que les había dado todas las pruebas de que estaba entre ellos, y eso nos dice el Evangelio también, y de que era capaz y estaba dispuesto a cumplir sus promesas a ellos y a mí. ¿Verdad? A mí hoy. Yo tengo que vivir esta realidad, y eso es lo que debo de creer, actuar, vivir, pensar, hablar como si Dios está conmigo en todo momento. Esa tiene que ser mi auténtica realidad, ¿verdad? Después se les dio la siguiente instrucción. No tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Qué diferente fue la acción de Jesús cuando sufrió por las necesidades reales de la vida. Tenemos que estar atentos a esto, ¿verdad? Porque muchas veces cuando sufrimos necesidades, y siempre vamos a sufrir necesidades, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo que no es el mundo que nuestro Dios construyó, creó para nosotros, ¿verdad? Este no es el hábito de Adán, el hábitat de Adán, perdón, ¿verdad? No fue el Edén que Dios construyó para Adán, sino que este es un mundo que pertenece a un otro Dios, ¿verdad? A un falso Dios. Fijaos, qué diferente fue la acción de Jesús cuando sufrió por las necesidades reales de la vida. No manifestó la más mínima duda del cuidado de Dios, independientemente de la situación. Y vaya si no ha pasado nuestro Jesús por situaciones, ¿verdad? Ni prestó atención a la sugerencia de Satanás de cuestionar su carácter y misión divinos. Y entendéis que cuando nosotros nos ponemos a rumorear, ya a quejarnos, en realidad todas nuestras quejas están dirigidas hacia nuestro Dios, ¿verdad? Porque en realidad lo que está pasando es que no confiamos que nuestro Dios está con nosotros, ¿verdad? Y no entendemos las pruebas que el mismo Jesús tuvo que pasar y que son las mismas pruebas que me tocan a mí vivir en todo momento, porque tenemos que entender que en todo momento estamos puestos a prueba y tentados, ¿verdad? Y el diablo, llevándolo a una alta montaña, le mostró todos los reinos del mundo en un momento de tiempo. Y el diablo le dijo: todo este poder te lo daré a ti y a su gloria, porque me ha sido entregado a mí y a quien yo quiera. Por lo tanto, si me adoras, todo será tuyo.
Atentos aquí. Satanás se había preguntado si Cristo era o no el Hijo de Dios. Lo estaba dudando, ¿verdad? Y ahora Jesús le da una prueba de su conexión con Dios. Y fijaos cómo contesta Dios. Es decir, le está diciendo a Satanás que él en realidad confía en su Padre, ¿verdad? Que en realidad habitaba en él, ¿verdad? La divinidad se manifestó a través de la humanidad. Y Jesús dijo: vete de aquí, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, y he aquí que los ángeles vinieron y le sirvieron. Y aquí podemos ver la compenetración, la simbiosis que hay entre lo divino y lo humano. Es decir, el Espíritu del Padre habitaba en él. Y fijaos que aquí dice: la divinidad se manifestó a través de Jesús. ¿Quién se manifestó la divinidad? O sea, el Padre. El Padre se manifestó a través de Jesús. Por eso Satanás le obedece. O sea, no le queda otra. Pero que vais a ver que no es todo. Fijaos que una vez que Jesús le dice: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás, entonces el diablo lo dejó, y aquí que los ángeles vinieron y le sirvieron. Y este es el ejemplo de cómo actúa nuestro Dios. Es decir, en el momento que nosotros obedecemos, resistimos a la tentación, fijaos, los ángeles estaban preparados para intervenir, pero no pudieron intervenir mientras la tentación no era resistida. Pero una vez que la tentación está resistida, el poder de Dios actúa, ¿verdad? Los ángeles de Dios, es decir, recibimos ayuda, ¿verdad? Aunque el Hijo unigénito del Dios infinito se humilló a sí mismo y tomó sobre sí la humanidad, sin embargo, bajo la prueba y el examen, su fe fue igual a la prueba de la tentación en nombre de la humanidad. Y aquí os pido que estéis muy atentos, porque debemos averiguar qué fue lo que ganó Cristo para nosotros. ¿Qué fue lo que ganó Cristo para nosotros? Y esto es muy, muy importante. Lo vuelvo a leer una vez más porque todo este párrafo es sumamente importante. Aunque el Hijo unigénito del Dios infinito se humilló a sí mismo y tomó sobre sí la humanidad, sin embargo, bajo la prueba y el examen, su fe fue igual a la prueba de la tentación en nombre de la humanidad. Y ahora vamos a ver por qué dice esto. Jesús pasó por el suelo sobre el que Adán había caído y sus pies no tropezaron. Es decir, Jesús resistió al pecado al que Adán no resistió. Y vais a ver que por culpa de esa prueba caída de Adán, en realidad toda la humanidad fue condenada. ¿Qué pasó? El Espíritu de Dios se apartó. Por lo tanto, Adán quedó sin que el Espíritu de Dios lo pueda asistir, ¿verdad? Se puso totalmente bajo el control de Satanás. ¿Qué viene y hace Cristo? Cristo resiste la tentación en nombre de la humanidad y da derecho a la humanidad de que sea asistida de nuevo por el Espíritu de Dios. ¿Entendéis? Es decir, por culpa del error de Adán, toda la humanidad queda condenada, pero por culpa por la victoria que Cristo ganó ahí donde Adán cayó, gana la victoria por nosotros, es decir, recibiremos de nuevo la asistencia del Espíritu Santo. No en este templo, porque tiene que ser purificado, pero sí recibimos su asistencia. Es decir, recibimos la ayuda de su Espíritu. ¿Entendemos? Lo explico porque es que estos son detalles muy profundos y no es fácil de darte cuenta de esta realidad, ¿verdad? Jesús pasó por el suelo sobre el que Adán había caído y sus pies no tropezaron. Satanás dejó el campo como un enemigo vencido. ¿Entendéis? Donde la primera vez le ganó a Adán la administración de la tierra y el dominio completo sobre nosotros, a partir de ahora él queda como un enemigo vencido. ¿Entendemos? Perentoriamente despedido. Por la palabra de Cristo, vete de aquí, Satanás,
el poderoso ángel caído no tuvo más remedio que obedecer, ¿verdad? Porque ¿quién le dijo esto? El espíritu que estaba en él, es decir, el Padre. ¿Comprendemos? Los ángeles que sobresalen en fuerza estaban en el campo de batalla, guardando los intereses del alma tentada y listos para resistir al enemigo. ¿Entendéis lo que decía antes? Una vez que resistes a la tentación, estaremos atendidos, ¿verdad?, por los ángeles y preparados para resistir al enemigo, ¿verdad? Fijaos aquí. Perdón. Este es siempre el caso de cualquiera de la raza humana. Debemos de entender muy bien lo que nos quiere decir aquí. Cuando el hombre es asaltado por el tentador y los poderes de las tinieblas presionan sobre el alma, los ángeles del cielo están en la tierra para volar en ayuda de aquel que quiere resistir el mal y seguir la rectitud. Entendemos que estamos asistidos, pero necesitamos resistir a esa tentación. Y una vez que resistimos a la tentación, estamos atendidos. ¿Lo entendemos? Dice, para volar en ayuda de aquel que quiere resistir el mal y seguir la rectitud. Es decir, incluso en la tentación, perdón, porque lo expresé mal un poco antes. Es decir, recibiremos ayuda para resistir a esa tentación y seguir en la rectitud. La promesa de Dios es que no habrá tentación que venza a los que por fe viva, ¿verdad?, se aferran a la palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí podemos darnos cuenta lo importante que es conocer lo escrito está, ¿verdad? Es sumamente importante. Y el Señor nos ordenó que cumpliéramos todos esos estatutos, que temiéramos al Señor nuestro Dios para nuestro bien siempre, para que nos preservara vivos, como en este día, y será nuestra justicia si observamos para hacer todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, como nos ha ordenado. En la gran batalla librada entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, Jesús obtuvo la victoria en nombre de la humanidad. ¿Entendemos? Él obtuvo la victoria en nombre de la humanidad. Por lo tanto, le arrebata a Satanás el dominio y le da al hombre el derecho de ser asistido por el Espíritu de Cristo. ¿Sí? Si Satanás hubiera ganado un grado de ventaja, como lo hizo con el primer Adán, la familia humana había quedado bajo su control y sin un solo rayo de esperanza habrían perecido de la tierra. Pero en nombre de la raza humana, Jesús conquistó al enemigo caído. Satanás fue vencido. A través de la victoria de Cristo, la raza humana se elevó en valor moral. ¿Qué quiere decir aquí? Es decir, la raza humana recibió el derecho de ser asistida por el Espíritu de Cristo. Por eso nos dice, se elevó en valor moral. Recibió ese derecho de ser asistido por el Espíritu de Cristo, por el poder de Dios, ¿verdad? No por nada de lo que habían hecho, sino por la gran obra que se había realizado para ellos a través del Hijo unigénito de Dios. Es decir, allí donde Adán cayó, Cristo ganó. Y por la caída de Adán, la humanidad cayó toda. Por la victoria de Cristo, la humanidad venció toda. Pero cuidado cómo entendemos eso, ¿verdad? Porque ya vimos en reflexiones anteriores el método de Dios. Por lo tanto, hay que entender muy bien este asunto, ¿verdad? Como sustituto, y aquí tenemos que entender cuando dice como sustituto, es sustituto en lugar de Adán. Es decir, él sustituye la pérdida de Adán con su victoria, pero en nombre de la humanidad, no a nivel personal. ¿Lo entendemos? Hay que entender muy bien este asunto, porque no es lo que creemos hoy. Esto es bien diferente. Es como sustituto, incluso debemos de entenderlo en la siguiente manera. Nosotros sabemos, según Daniel 8:14, que el templo será purificado, ¿verdad?
Y sabemos que toda esta obra que se tiene que hacer en nosotros en realidad es la obra de Cristo. Por lo tanto, Él es sustituto siempre y cuando acudimos a Él como Cristo en estos ejemplos lo ha hecho. ¿Entendemos? Es decir, debemos de entender lo que esta obra es con su poder, ¿verdad? Por eso dice, como sustituto y garantía del hombre. Y aquí tenemos que entender que esta obra de vencer, de purificar el templo, es su obra, pero que sin mi cooperación esta obra no se puede llevar a cabo. Por lo tanto, no es un sustituto en el sentido de que Él me hará vencedor sí o sí, independientemente de lo que yo haga. Que no, que esto no es así. Ya lo vimos y no podemos volver a beber leche otra vez, como lo decía Pablo, ¿no? ¿Quién nos ha enseñado estas heresías? Sino que Él es ese poder que me ayuda en mi lucha diaria, ¿verdad? Por eso dices, como sustituto y garantía del hombre en la naturaleza humana, a través del poder divino, entendemos ahora, es decir, ese poder que obra en mí, ¿verdad? Y en mi nombre, pero no a pesar de lo que yo hago, ¿verdad? Sino en esta lucha contra el pecado, que es bien diferente, no es lo mismo. Lo que algunos creen, ¿verdad? Como sustituto y garantía del hombre en la naturaleza humana a través del poder divino, Cristo colocó al hombre en una posición ventajosa. ¿Cuál es esa posición ventajosa? Pues nos sacó del dominio de Satanás y nos coloca, si nosotros así lo deseamos, bajo su dominio. ¿Cómo? Porque nosotros aceptamos creer en su palabra, sabemos que nos asiste y que tenemos derecho a ese poder para que nos pueda asistir, ¿verdad? A ese poder divino, ¿entendemos? Pero no es un sustituto para nosotros a pesar de lo que yo haga. Es decir, yo puedo vivir como solemos vivir, ¿verdad? Descuidados y Él hace la obra de santificación en mí. Que no, que esto es un error. Esto es un error. Esto no funciona así. Y ya lo vimos en otras reflexiones, ¿vale? Lo recalco tanto porque mucha gente cree que simplemente con creer esa doctrina de los nicolaitas, Dios obra a mí lo que haga falta y me salva. Cuidado, es la doctrina que Dios tanto odia, recordad, ¿verdad? Al creer en Él como nuestro Salvador personal, nos ponemos bajo su bandera manchada de sangre y el malvado no puede quitarnos de su estandarte, ¿verdad? Mientras deseemos demostrar nuestra lealtad a Él. ¿Entendemos el condicionante? Mientras deseemos demostrar nuestra lealtad a Él, es decir, resistir al pecado, que ha muerto por nosotros. En todas las tentaciones de Satanás hay un plan profundamente establecido, un oscuro propósito para rodear la ruina del alma humana. ¿Entendéis que cuando Satanás entra y nos está tentando, él tiene un plan? Y eso quiere decir que él conoce mis debilidades. ¿Entendéis? Fijaos, pero debemos encontrarnos con el astuto enemigo como Cristo se encontró con él. ¿Cómo Cristo se encontró con él? Escrito está. Y eso implica que tenemos que conocer las Escrituras. Y eso quiere decir que debemos de conocer cómo Dios actúa, pero también cómo Satanás actúa. Porque a través de las Escrituras podemos identificarlo, ¿verdad? Y de esta manera saber cómo contestar cuando se presenta la tentación. ¿Sí? Y fijaos aquí. Presentó a Jesús las tres grandes tentaciones que dominan a la raza humana. Tres grandes tentaciones que dominan a la raza humana. ¿Cuáles son estas? Vamos a ver. Fue probado en el punto del apetito, una tentación. Presunción, la segunda. Y adquisición de poder y honor mundanos, la tercera. Estos tres puntos son nuestra mayor debilidad, ¿verdad? Satanás trató de apartarlo de su integridad y eso trata de hacerlo también con nosotros,
todos aquellos que quieren obedecer a Dios, lo que Él está tratando en realidad es apartarnos de nuestra integridad frente a nuestro Dios. ¿Entendemos? Desafiándolo a probar su relación con Dios mediante algún acto que llamara a un milagro especial. ¿Y entendéis por qué digo yo que muchas veces nosotros esperamos milagros? Pero es que nuestro Dios no puede actuar así, ni no actúa así, a no ser que sea justificado. Hay que entender muy bien lo que estoy diciendo, ¿sí? Por lo tanto, lo que estás esperando Satanás es que nosotros obliguemos a Dios que cometa algún acto que llamara a un milagro especial de parte de Dios para su preservación. Y esto es un error. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, a través del apetito, yo como de lo que me dé la gana, me enfermo y luego le pido a Dios un milagro. ¿Entendéis que esto es lo que lo que Satanás está esperando? Que Dios intervenga injustificadamente frente a mi debilidad, ¿verdad? Frente a mi apetito, que yo deliberadamente he decidido comer cualquier cosa. Y por causa de esto me enfermo. ¿Entendemos cómo funciona el mecanismo de Dios? Pues lo mismo funcionan todos los demás, ¿verdad? Y le presentó el soborno del mundo y su gloria si tan solo se postraba y lo adoraba. Y entendéis que nosotros cuando caemos en estas tentaciones en realidad estamos adorando a Satanás. ¿Entendéis? Pensad, reflexionad muy bien en este texto. Y os poned siempre lo que el texto me dice, y si yo hago de otra manera, si yo actúo de otra manera de lo que el texto me dice, ¿cuál es el resultado? ¿Entendemos? O sea, reflexionemos profundamente y poder entender toda la riqueza del texto, todo lo que el texto me está diciendo, ¿verdad? Y fijaos, pero en cada tentación, Cristo resistió al tentador en favor del hombre y proporcionó la gracia. ¿Qué es la gracia? El Espíritu, su Espíritu, el Espíritu Santo, según la medida del don de Cristo. ¿Qué quiere decir aquí? Ese Espíritu, ese mismo Espíritu, con el mismo poder que estaba en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Y proporcionó la gracia según la medida del don de Cristo. Es decir, nos proporcionó al Espíritu Santo este mismo Espíritu y con el mismo poder que estaba en él. Para que cada hombre en él, en su Espíritu, sea más que vencedor. Por lo tanto, ¿podéis daros cuenta de que sí que podemos vencer? Y podéis daros cuenta que en el momento que nosotros decimos que no podemos vencer, implícitamente estamos adorando a Satanás. Porque es lo que estaba diciendo antes, ¿verdad? Cuando nosotros nos apartamos de la integridad, de lo escrito está, ¿verdad? De lo que nuestro Dios exige de nosotros, ¿a quién estamos adorando? Pues el texto nos decía, en realidad estamos adorando a Satanás. Por lo tanto, cuando decimos que no podemos vencer, lo que en realidad estamos diciendo es que Satanás tiene razón, que la ley de Dios no es buena, ¿verdad? Por lo tanto, aquí debemos entender claramente, pero en cada tentación, Cristo resistió al tentador en favor del hombre y proporcionó la gracia, el Espíritu Santo, según la medida del don de Cristo, ese mismo Espíritu con el mismo poder que estaba en Cristo, para que cada hombre en él, en su Espíritu, sea más que vencedor. ¿Entendemos, mis queridos hermanos? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya sido de provecho una vez más. Espero que podemos darnos cuenta de cuál es el método de Dios, ¿verdad? ¿Qué es? A ver cómo lo digo. Mirando a Cristo, contemplando a nuestro Señor y darnos cuenta de con qué poder y de qué manera Cristo venció, ¿verdad? Esto mismo exige de nosotros. Es decir, como el hombre Cristo Jesús, a través del poder del Espíritu, venció,
Él nos dio derecho a tener acceso a este mismo espíritu y que con el poder de este mismo espíritu nosotros podamos ser vencedores. Este texto nos lo he explicado. Os invito por favor que lo reflexionéis y que le saquéis más enseñanza de lo que aquí tratamos, ¿verdad? Porque siempre estoy tratando con el tiempo. Sé que no os gusta mucho tiempo, pero es que estos temas, para poder ser explicados bien y para que se puedan entender bien, requiere tiempo, queridos. Requiere tiempo. Si fuera tan fácil, no estaríamos en el error y la confusión que estamos hoy. Si fuera tan fácil, pero desgraciadamente nos cuesta tanto. Yo le pido a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos impresione nuestra mente y que nos dejemos impresionados por el poder del Espíritu Santo y que podamos entender que podemos ser vencedores con Cristo, con su poder. ¿Entendéis? Yo os deseo que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.